en enfermedades crónico-degenerativas en la infancia, cáncer pediátrico. Ha sido docente de la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Enfermería del IMSS, la Universidad de las Américas y ha colaborado en la Universidad Intercontinental. En la UNAM fue personal académico por 11 años y actualmente participa como tutor de la maestría en medicina conductual, en neuropsicología clínica y como experto invitado de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. También es docente invitada de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es profesor investigador de tiempo completo B en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Investiga en el campo de las enfermedades crónico-degenerativas en la infancia en el área de psico-oncología, obesidad infantil, la diabetes, epilepsia, ansiedad, depresión y problemas de la conducta, entre otros. Desarrolló el programa de intervención para niños y sus familias, llamado El Juego del Optimismo, incorporando principios de la terapia cognitivo-conductual y psicología positiva. Ha sido distinguida con distintos premios relacionados con excelencia académica y el servicio social. Fue miembro del Consejo Académico de las Ciencias Biológicas y de la Salud y miembro del Consejo de Difusión Cultural de la UAM. En el 2007 recibió el primer medalla Dr. Juan Romero, otorgado por la Sociedad Mexicana de Psico-Oncología y la Universidad Autónoma de Nuevo León por su programa psicológico de intervención para niños con cáncer y su familia. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, Sociedad Mexicana de Medicina Conductual, Asociación de Psicología Clínica y de Salud, y miembro de la APA. Participa como directora académica de Servicios Psicológicos Integrales de México y fue jefa del Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la UNAM, del 2011 al 2013. Ha logrado la certificación del centro ISO 900 y en la Sociedad Mexicana de Psicología fue responsable de educación continua durante la gestión del Dr. Joaquín Caso Nieves. Asimismo, es revisora de la revista Latinoamericana de Medicina Conductual. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas, capítulos de libros y publicaciones de divulgación. Ha organizado y participado en distintos congresos, coloquios internacionales como nacionales, así como en entrevistas de televisión. Presenta prensa escrita y medios electrónicos. De igual forma, su participación como conferencista destacada. Por lo tanto, es un gran honor que nos pueda acompañar. Y pues, por favor, muchísimas gracias. Es para mí un honor darles la bienvenida a este simposio con invitación titulado Psicología aplicada a la infancia. El día de hoy me complace compartir con ustedes esta tarde. Siempre es un gusto estar con ustedes en casa y por supuesto el día de hoy nos acompañan dos investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, miembros del Cuerpo Académico de Salud Emocional con quienes actualmente colaboro y que para mí es un gusto poder compartir con ellos esta tarde. Está con nosotros la doctora Norma Angélica Ortega Andrade, para quienes pido un fuerte aplauso también, y el doctor El motivo de realizar este simposio como cuerpo académico es darles a conocer lo que estamos trabajando actualmente como cuerpo académico de investigación. Para nosotros es una prioridad el trabajo relacionado con la regulación emocional, pero en particular los trabajos que les vamos a presentar el día de hoy están relacionados con el interés que hemos tenido en el último año de trabajar y abordar algunas cuestiones relacionadas con la infancia desde el punto de vista científico de la psicología positiva. Vamos a empezar este simposio con la descripción de niveles de felicidad en población estudiantil. Continuaremos platicándoles un poco sobre lo que es el bienestar emocional en las escuelas y la doctora Norma Ortega hará el cierre con lo que es una pequeña propuesta de intervención psicoeducativa en la familia desde la visión de la psicología positiva. Bueno, pues el día de hoy
me complace, como les comentaba hace un momento, compartirles algo de lo que estamos trabajando en el cuerpo académico. La siguiente, por favor. No me entretengo mucho a describir lo que es la psicología positiva a detalle, pero sí me gustaría recordar que en los últimos 15 años ha tenido un importante avance el cambio en la visión psicopatológica con la cual la mayor parte de nosotros en su momento fuimos formados, para poner atención por primera vez a aspectos alogénicos que nos permitan entender aspectos importantes relacionados con el bienestar de los individuos y no solamente atender aquellas situaciones de padecimiento, las cuales por supuesto son importantes, pero que no nos dan solamente una visión parcial de lo que está sucediendo con el individuo. Muchos de nosotros enfrentamos riesgos y cambios, situaciones de estrés y también salimos adelante con ellos. Una parte interesante es conocer qué pasa con los niños que están expuestos a situaciones sociales y políticas en este momento que son de alto impacto, de alto riesgo, pero que también pueden servir como factores de protección. De esta forma, la psicología positiva en los últimos 15 años ha desarrollado modelos que nos permiten entender el papel benéfico que tienen las emociones positivas, las conductas de salud y también aquellas que están relacionadas con el fortalecimiento del ser humano, en particular el estudio de las fortalezas. La psicología positiva, como ustedes pueden ver en la pantalla, ha desarrollado en los últimos años una importante fuente de evidencia científica y aunque es una disciplina, una parte de la psicología que está en pleno desarrollo, pues es importante rescatar que el origen de la misma está fuertemente centrado en las investigaciones empíricas. Eso quiere decir que los hallazgos están de la mano con la investigación, y eso para nosotros es un papel fundamental. Existen muchos textos en la actualidad que nos hablan sobre los componentes de la psicología positiva, en particular el Dr. Martin Seligman, el Dr. Christopher Peterson, el Dr. Michael Csikszentmihalyi, el Lewis y algunos otros han trabajado en los últimos años fuertemente para aclarar algunos de estos puntos y sus componentes principales. Uno de los modelos más ricos es el modelo que desarrolló el Dr. Seligman en el 2011, donde nos habla de 5 componentes básicos relacionados con el bienestar, el modelo PERMA. Como les platicaba, no me detendré mucho a explicar esta parte para poder compartir con ustedes sobre uno de los factores que estudia la psicología positiva, que es justamente la felicidad. La siguiente, por favor. Precisamente del modelo PERMA, uno de los componentes principales, el de Positive Emotions o emociones positivas, es el que les platicaré el día de hoy. La siguiente, por favor. Las emociones positivas como tal van a ayudarnos a identificar no solamente un crecimiento importante en el desarrollo de la persona, sino que en sí mismas tienen una ventaja importante a nivel de desarrollo biológico, psicológico y social. Algunos estudios, por ejemplo los desarrollados por la doctora Rebecki y colaboradores, mencionan que los niños cuando están en situaciones fuertes de estrés tienen un problema de regulación bioquímico que impide que las respuestas adaptativas al estrés se den de forma adecuada y por lo tanto son más vulnerables a situaciones de riesgo. En el modelo de la psicología positiva, el estudio de las emociones como la felicidad, el orgullo, el entusiasmo, etc., nos ayudan a comprender también bioquímicamente qué sucede y cómo esto puede ayudar a que la persona tenga un mejor desarrollo desde la parte biológica y por supuesto en la regulación de sus emociones y en la interacción con otras personas. La siguiente, por favor. Pero la pregunta que siempre nos hacemos cuando planteamos que estamos estudiando de forma científica la felicidad es que esta es una palabra de uso común, la mayor parte de nosotros estamos relacionados con ella y cuando le preguntamos a las personas qué esperan, qué quieren y qué les gustaría alcanzar, normalmente nos hablan de la felicidad. Sin embargo, es un tema complejo en cuanto al estudio científico del mismo. Una de las cuestiones interesantes relacionadas con la felicidad es que existen diversos modelos, desde origen filosófico y griego hasta la actualidad, que nos ayudan a entender. Sin embargo, hay 3 componentes importantes que me gustaría compartirles el día de hoy relacionados con la felicidad. Uno de ellos son los primeros estudios del Dr. Martin Seligman, donde nos habla que la felicidad tiene 3 componentes importantes: la vida placentera, la buena vida y la vida con significado. Esto quiere decir no solamente que me gusta comer este tipo de alimento y que lo disfruto, sino que me gusta estar en un espacio y en un lugar adecuado, y también esta parte de buscar el máximo de beneficio. Pero cuando se estuvieron haciendo los primeros estudios se dieron cuenta que esto no era suficiente para poderlo explicar y empiezan a abordarlo desde el modelo de la auténtica felicidad, incorporando también el resto de los componentes PERMA. En la actualidad, uno de los factores más importantes que nos ayuda a entender desde la parte cognitiva cómo podemos llegar a la situación de la felicidad es justamente los estilos explicativos.
La forma en que los individuos, las personas y sobre todo los niños explican acontecimientos tanto positivos como negativos. Y en particular el doctor Martin Seligman habla que esto nos permite ubicarnos mejor en un espacio y tiempo adecuado. Por ejemplo, las personas que explicamos y observamos de forma cognitiva con un sesgo importante hacia el pasado, tenemos más vulnerabilidad hacia deprimirnos. Aquellos que tenemos sesgos cognitivos hacia el futuro, tenemos más probabilidad de sentirnos ansiosos y preocupados. Sin embargo, si estamos ubicados en el presente, es más posible, aumentamos la posibilidad exactamente de lograr que la persona se sienta feliz, que la persona disfrute lo que está haciendo ahora. No sé si les ha pasado, pero a lo mejor están deseando que llegue el viernes, que puedan descansar, y cuando llega el viernes finalmente están pensando en la tarea que tienen que hacer y total que no disfrutamos lo que estamos buscando. Una parte muy importante de este estudio es qué es lo que sucede con nosotros cognitivamente para entender cómo poder aterrizar más hacia este punto de la felicidad. En otros estudios también se observa que la felicidad se relaciona fuertemente con lo que es la salud y los procesos de bienestar, pero también nos permite estudiar componentes dicotómicos bastante importantes. Por ejemplo, podemos observar la presencia de bienestar o bien el malestar o la enfermedad, la salud, el optimismo o el pesimismo como puntos dicotómicos que pueden estar presentes para entender mejor cómo funcionan estas emociones en los individuos. Algunos datos relevantes que me gustaría compartirles el día de hoy relacionados con lo que es la felicidad. Uno de ellos, por ejemplo, es que algunos estudios reportan que se presenta más en mujeres que en hombres. Aunque esto no es significativo de que los hombres sean menos felices, parece ser que las mujeres expresan más fácilmente sus emociones y que este punto podría estar relacionado con esto. También hablan de que la felicidad se presenta más, se reporta más en personas que tienen redes sociales significativas, no quienes tenemos más contactos de Facebook, sino aquellos que sabemos que contamos con personas importantes y ya desde los años 80 Saros y Saras nos hablaban de la relevancia no solo del tamaño de la red social, sino de la importancia que tiene contar verdaderamente con personas en situaciones difíciles o adversas. También parece que los más jóvenes de edad y los más adultos reportan más felicidad. Y algunos estudios lo relacionan precisamente con que en la etapa intermedia de nuestro desarrollo estamos fuertemente comprometidos con cuestiones económicas, de crecimiento profesional y de consolidación de una familia, lo cual hace que el estrés aumente y el reporte de felicidad disminuya. También las personas que tienen niveles altos educativos parecen reportar mayor felicidad, y este es un punto bastante interesante, porque alguien que estudia más será más feliz. Parece que está relacionado principalmente con la capacidad de disfrutar otro tipo de estímulos que no siempre, o a los que no siempre podemos acceder, por ejemplo, un buen concierto, una obra de teatro, una buena lectura, que también nos llenan de felicidad y bienestar y que están relacionados con niveles educativos más altos. Y finalmente, personas que generan conductas autorreforzantes. Parece ser que las personas felices no solamente son felices de forma casual, sino que buscan y encuentran elementos en su entorno que nos hacen sentir bien. Busqué encontrarme con mi amiga, a la que hace tiempo no veía, y eso me llenó de felicidad. Estuve pasando tiempo con mis hijos, estuve preparando una clase para la cual disfruto, etc. Y todo esto va generando conductas autorreforzantes. Y finalmente, algo muy interesante para nosotros desde el campo de la psicología de la salud, las personas que se perciben más saludables, aunque estén enfermas, pero que se perciben más saludables, reportan indicadores más altos de felicidad. La siguiente, por favor. En términos biológicos, sabemos que las personas que reportan indicadores altos de felicidad también mejoran su circulación, tienen menos liberación de cortisol, que está asociada por supuesto con el estrés, tienen menos reportes de colesterol malo, activan la respuesta de su sistema inmunológico, generan más liberación de endorfinas y oxitocina, lo que genera un estado de bienestar a nivel biológico. Este punto para nosotros es relevante, dado que hay muy pocos estudios de psicología que vinculen el papel de la parte de la psiconeuroinmunología con las respuestas biológicas positivas. Hay estudios sobre cortisol muy amplios que conocemos, pero pocos relacionados con el bienestar y la felicidad. Otra cuestión importante también es que las personas que reportan sentirse felices reportan menos síntomas de dolor y menos enfermedades crónicas, no porque no las tengan, no porque no enfermen, sino porque al parecer sus niveles y sus umbrales ante el dolor también son mucho mayores. Un estudio muy interesante que se realiza en el año 2000 trata de ubicar que podamos tener metodológicamente más controladas algunas variables que pueden hacernos ruido. Por ejemplo,
Puede ser que yo me sienta más feliz por el tipo de educación que tuve, inclusive por el tipo de alimentos que comí, el tipo de lugar donde trabajé, y todos estos podrían ser factores o variables que tienen una modulación en esta respuesta. Así que pensaron seriamente estos investigadores qué grupo de personas podrían ayudarnos a identificar mejor qué pasa con la felicidad con menos ruido metodológico, y decidieron utilizar un estudio con monjas que entran a un convento desde una temprana edad y que por lo tanto tenían condiciones la mayor parte de su vida muy similares en tipo de actividad, alimentación, etc. Tomaron las cartas que hacían las monjas al inicio de su entrada al convento, las cartas como de aceptación, las cartas de motivos para entrar, y las dividieron en dos grupos: las personas de un grupo feliz y las personas que reportaban menos felicidad. En estas cartas para entrar al convento decían cosas como: me siento dichosa de tener la oportunidad de estar aquí, esto me genera felicidad, y otras personas que decían: vengo huyendo de un problema familiar y creo que solo aquí podría estar mejor. Entonces, al clasificar con ciertas características metodológicas estos dos grupos, encontraron que el primer grupo, el grupo feliz, seguía vivo el 90% a los 85 años de edad, mientras el grupo de personas no tan felices solamente el 34% seguía vivo a los 85 años. Unos años después, cuando ya las personas habían cumplido el 94, volvieron a evaluarlos y solamente del grupo feliz seguían vivos el 54% de las participantes versus un 11% de personas del grupo no feliz. Este fue el primer estudio que relaciona la felicidad con la longevidad, generando estrategias metodológicas rigurosas para entender cómo puede presentarse este cambio en estos dos grupos. Las neurociencias y las emociones positivas también van muy de la mano, y en la actualidad tenemos la maravillosa oportunidad de utilizar las nuevas tecnologías, los equipos, por ejemplo, de observación de la actividad cerebral en vivo, para poder observar justamente cómo se presenta la diferencia en un cerebro de una persona feliz y de una que no lo es. En este sentido, el doctor Paul Sack y otros investigadores de Harvard y otros lugares pensaron en una persona que realmente supiera controlar estímulos cognitivos, y invitaron en ese momento al Dalai Lama, y le hacen algunos estudios con tomografía en el momento de estar observando cuando la persona medita, y encuentran que hay respuestas claramente diferenciadas, en particular la liberación de ciertos neurotransmisores como dopamina, y que también la corteza prefrontal izquierda está mucho más activada cuando la persona está en un estado de meditación, que está asociado también con la presencia de emociones positivas. Finalmente, el ambiente y la salud también están fuertemente relacionados. El doctor Víctor Corral, investigador de la Universidad de Sonora y buen amigo, lleva varios años trabajando precisamente sobre las conductas sustentables y cómo las personas que cuidan más el ambiente, aquellos que separamos la basura, que nos preocupamos por no dejar un papel tirado, que entramos al baño y nos preocupamos por dejarlo en buenas condiciones, aunque sea un baño público, etc., generan también más emociones positivas, que están vinculados con más puntos de salud. Y esta situación se ha visto también en pacientes hospitalizados, que tienden a recuperarse mejor de cirugías, a cicatrizar más rápidamente si están en contextos ambientales que favorezcan la presencia de emociones positivas. Y bueno, finalmente, para cerrar estos datos pequeños y curiosos sobre la felicidad, pues vale la pena recordar al investigador Duchenne, que nos habla de que la sonrisa auténtica, la que nos genera patitas de gallo, que hace que nuestros dientes se muestren en los demás, liberan particularmente endorfinas y crean en la persona una respuesta de bienestar profundo. Pasarla bien con nuestros amigos, reírnos sinceramente, genera un proceso totalmente distinto, tanto cognitiva como fisiológicamente. Finalmente, la medición de la felicidad, pues como en cualquier tema cuando estudiamos en psicología y emociones, pues ha resultado un tema bastante importante. Andrew Martin y colaboradores en el 89 desarrollan un instrumento breve al que le llaman escala de felicidad de Oxford, que contiene 3 puntos importantes para evaluarlo: la frecuencia del gozo, el nivel promedio de satisfacción y la ausencia de sentimientos negativos. Y con esto generan un instrumento que es con el que nosotros actualmente estamos trabajando. También sabemos que las personas que utilizan el sentido del humor tienden a tener más beneficios al momento de reaccionar ante situaciones difíciles. Quizás nos ha pasado algo que no es muy agradable, vamos caminando quizás frente a una persona que no nos cae muy bien y nos caemos, y a lo mejor decimos: qué pésimo día tuve, o simplemente nos levantamos y nos reímos y decimos: aquí no pasa nada. Así que el sentido del humor parece que también está fuertemente relacionado con estrategias de afrontamiento a la afectivas.
Y finalmente, el sentido de propósito y futuro, que está fuertemente relacionado con las estrategias de estilos explicativos que les comentaba hace rato, particularmente con el optimismo, pues están también relacionadas con personas más saludables, que reportan más felicidad, que tienen motivación para alcanzar logros y que por lo tanto tienen un sentido claro del propósito y por lo tanto pueden alcanzar mejor sus metas y objetivos. Hace poco se empezó a utilizar una parte muy importante de esta investigación y de estos hallazgos para generar por primera vez el Día Internacional de la Felicidad, que se celebra en marzo, identificando algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, el lugar que ocupa México en el ranking mundial de felicidad, cómo la serotonina participa fuertemente en que tengamos este tipo de respuestas y cómo las personas que tienen más elementos de felicidad, que reportan más bienestar, también tienen a su vez más capacidad para solucionar problemas. Dentro de estos mismos datos también se reporta cómo nos encontramos en términos de satisfacción, bienestar subjetivo y cómo las personas que son felices tienden a tener un momento de máxima felicidad en cierta etapa de nuestro desarrollo y cómo esta va disminuyendo a lo largo del tiempo. Así que para nosotros fue muy interesante también saber qué pasa con estos datos de felicidad en los niños y cómo se empieza a generar el estudio formal en México, que en realidad se ha enfocado mucho en la parte de psicología positiva a los adultos. Así que bueno, les platicaré que este estudio sobre felicidad en niños y niñas forma parte de un proyecto más amplio donde estamos aplicando otros instrumentos como fortalezas psicológicas o también ansiedad, depresión y algunas otras variables clásicas en el estudio de la psicología, pero en particular el día de hoy les quiero compartir un poco los datos que llevamos sobre qué es lo que hacen los niños felices y cuál es su promedio de felicidad en comparación con niños de otro lugar. Este es un estudio no probabilístico por conveniencia, donde nosotros invitamos a participar a niños del municipio de Pachuca de Soto y de Mineral de la Reforma, que es donde nosotros estamos residiendo actualmente y donde estamos llevando a cabo esta investigación. Son niños de escuelas privadas, participaron hasta este momento 641 niños, y como les comentaba, es una fase todavía inicial. Próximamente esperamos completar por lo menos una muestra de 1.300 niños aproximadamente, incluyendo ya escuelas oficiales. Se les aplicó el cuestionario de Oxford de la felicidad, el cual hemos estado trabajando para adaptar y validar a la población mexicana. Actualmente tenemos con esta población un alfa de Cronbach de 0.87, lo cual nos permite continuar utilizándolo como un buen instrumento, aunque pensamos próximamente hacerle todavía algunas adaptaciones para que sea un cuestionario todavía mucho más claro y breve para los niños. Así que lo que hacemos es contactar con las instituciones, hacemos la entrega de consentimiento informado a los padres y aquellos que aceptan participar con nosotros, pues se lleva a cabo la aplicación. Participaron un total, como les decía, de 641 niños, de los cuales el 55% son niñas, el 45% son niños y están distribuidos por grados escolares desde primero de primaria hasta tercero de secundaria. Quiero que observen en la gráfica que está en la pantalla el promedio general que nos reporta el instrumento Oxford de la felicidad es aproximadamente de 4.30 puntos de promedio de media esperada, la media teórica, y como ustedes pueden observar los niños, la línea que tienen ustedes punteada roja es ese 4.3. Lo que nosotros encontramos es que los niños tienen en general un nivel menor de felicidad en comparación a lo esperado, y este es un punto para nosotros muy importante. Si ustedes se fijan, tenemos poca cantidad de niños en el extremo más bajo y aunque se va incrementando generando esta forma de curva normal, tenemos todavía el dato de que el nivel de felicidad reportado por los niños es menor a lo esperado en términos de la norma teórica. Algo que vamos a generar ahora son las normas específicas para la población mexicana para poder ubicar a los niños dentro de estos datos, y algo que nos resulta muy interesante es conocer en este momento quiénes son los niños que están en cada uno de los extremos, quienes en la siguiente fase del estudio serán contactados y a los cuales les generaremos un perfil psicofisiológico para poder estudiar también variables inmunológicas en ellos y conocer también a través de estudios más cualitativos cuáles son las características familiares, sociales y culturales de ellos para poder comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Algunos otros datos relevantes: casi no hay diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y niñas en términos generales, pero hay algunas preguntas, algunos reactivos que sí generan diferencia. Por ejemplo, una que me llama la atención es: las niñas responden más alto a me siento capaz de hacer casi cualquier cosa, los niños responden más bajo, lo que nos habla de autoeficacia y control, con unos puntos cognitivos de los que les hablaba hace rato que están relacionados con la felicidad.
También, en términos de si soy muy feliz, ustedes pueden observar lo que es el puntaje en azul general de la escala Oxford y lo que contestan ante la pregunta de soy muy feliz. Contestan más alto la pregunta de soy feliz tal cual que el puntaje global de la prueba, lo cual también nos resulta bastante interesante. Es probable que algunos de los reactivos de la prueba estén generando que se perciba más baja la felicidad de lo que ellos en realidad están percibiendo. Y esta última, que es la que les comentaba hace un momento, me siento capaz de enfrentar casi cualquier cosa, como ustedes pueden ver. Algo muy interesante, encontramos más puntos de felicidad cuando los analizamos por grados escolares en los niños de quinto y sexto de primaria y en los de tercero de secundaria, y los niveles más bajos de felicidad en los pequeños de primero y en algunos chicos de tercero de primaria. Algo muy interesante, porque en un estudio que hicimos relacionado con situaciones de bullying, encontramos que los niños de tercero de primaria reportan que para ellos el bullying es pegarse hasta matarse. Algo está pasando en esta rango de edad que es interesante y que, bueno, pues parte de nuestro trabajo en este momento será continuar con la descripción de estos hallazgos. Y bueno, para ir cerrando, en conclusión, no solamente se puede ser feliz, sino que también se puede aprender a serlo. Y así como la depresión tiene un componente hereditario y genético muy claro, también la felicidad está presente genéticamente, pero más del 40% de las cosas que nos generan felicidad no está en los genes, está en nuestra actitud, en la toma de decisiones que hacemos y en la forma en que educamos a los niños. Así que para cerrar, algunas cuestiones interesantes que me gustaría compartir para cerrar mi participación. ¿Qué podemos hacer para aprender a ser más felices? Pequeños tips y detalles que también han sido probados en otros estudios. Las respuestas adaptativas pueden ser aprendidas, sí, y la autoimagen se genera, se transforma y los niños aprenden, al igual que los adultos, a tener una visión diferente sobre sí mismos. Las relaciones personales mejoran y las prioridades en la vida cambian. Una de las características importantes de esto, si me pasas la siguiente, muy bien, es que podemos generar pequeñas actividades diarias que aumenten el reforzamiento y que esto genere en las personas una percepción de mayor felicidad. Por ejemplo, explorar nuevos lugares para caminar, generar un CD con canciones que me gustan, uno con canciones que sé que le gustan a otra persona y compartirlo, inventarnos una receta nueva, permitir que la siguiente situación difícil sea una buena oportunidad para probar nuestra tolerancia, nuestra paciencia y una forma también de aprender a ser felices ante la adversidad. Ver una película con otros significativos, decorar un espacio en nuestra casa con fotos y recuerdos que nos son importantes y que nos ayudan a recordar que no todo en el día estuvo mal y que hay muchos momentos que también son positivos. Regalamos la oportunidad de tomar café o té en la mañana. De todas formas nos tenemos que levantar temprano, pero tomarnos el café o el té viendo el amanecer puede ser un regalo diario que nos ayuda a mejorar la pila. Llevar a un niño o a un familiar al parque a compartir tiempo con los animales y la naturaleza. Y finalmente, recostarnos en una posición cómoda, cerrar los ojos y regalarnos al menos 10 minutos de tranquilidad y de relajación. A veces cuando trabajamos con los niños y con los pacientes, lo primero que nos dicen es: no sabía que también podía ser feliz. Y esa es una obligación y un derecho que todos tenemos. Así que bueno, les agradezco mucho su atención.